Hola de nuevo, bienvenidos a la unidad 1, aspectos esenciales de la valoración nutriológica en el paciente pediátrico. Previa a esta materia, debieron haber cursado la asignatura Evaluación del estado nutricio en la infancia y en la adolescencia. Por lo tanto, esta unidad 1 nos servirá como un recordatorio para desempolvar toda esa información que ya trabajaron previamente en toda una asignatura. Y tomaremos las partes que son más importantes y podremos trabajar un poco más. Agregaré la experiencia que he tenido en cada una de las evaluaciones con los niños para enriquecer más sus conocimientos en esta área. Iniciaremos con la valoración antropométrica. Realmente es una de las que siempre tomamos en cuenta primero. Es una forma de evaluar a un paciente muy rápida, realmente de bajo costo, muy poco invasiva para los niños y por lo tanto es una de las formas más utilizadas hasta el momento. Ahora tenemos realmente gran practicidad, tenemos básculas, tenemos estadímetros, tenemos esta ayuda de los aparatos electrónicos donde podemos obtener de manera más rápida y más confiable los resultados de una valoración. Sin embargo, aunque no va a ser el objetivo en este momento de esta asignatura de profundizar en cada una de las tomas, vale la pena que recordemos lo que hemos visto en los talleres de antropometría en nuestras asignaturas pasadas y veamos que es realmente importante que primero se tome la medida correctamente y que posteriormente podamos tener esa medida para analizarla y obtener un resultado. Una valoración antropométrica nos dará un diagnóstico de cómo se encuentra la composición. ¿Realmente se asocia la parte antropométrica a cómo un niño se está alimentando? Posiblemente en algunas etapas la relación de la nutrición es más directamente enfocada a cómo se puede encontrar la composición de un niño. Sin embargo, en algunos otros momentos podemos tener a un niño con una composición antropométrica aparentemente adecuada, sin embargo, que este niño esté teniendo, por ejemplo, una alimentación que no va de acuerdo a los estándares de sus recomendaciones. Por lo tanto, quisiera retomar que realmente la valoración antropométrica se complementará con las otras valoraciones que realizaremos para obtener datos más importantes y poder valorar, en este caso nutriológicamente, a un paciente y posteriormente brindarles un plan nutriológico para ayudar a mantener la salud de estos pequeños. Para la evaluación antropométrica será muy importante identificar los patrones de crecimiento de los niños. Quisiera compartir con ustedes esta gráfica que realmente, desde mi punto de vista personal, me ha ayudado mucho a entender cómo puedo yo dar la monitorización del crecimiento en los niños. Los papás siempre se preocupan mucho por el crecimiento, si la talla es correcta, si están logrando obtener un crecimiento como lo debería de tener para la edad. En esta gráfica nosotros podemos identificar, primero, que aquí tenemos los centímetros que los niños van creciendo a través de los diferentes años de edad que van teniendo. Y vemos que hay tres patrones. Uno que nosotros podemos identificar como la infancia, que va desde que el bebé nace hasta aproximadamente entre los 3 a 4 años de edad. Luego tendremos la niñez, que es un patrón de crecimiento, y por último la pubertad. En esta gráfica podemos observar cómo es la velocidad del crecimiento de los niños. Si vemos, durante los primeros
años de vida, podemos observar que el niño tendrá un rápido crecimiento. Y este crecimiento tiene una característica en particular. Lo que pasa en relación al crecimiento en esta etapa es una forma que no se repite en ninguna de los otros momentos del desarrollo de una persona. Si pueden observar aquí, vemos que en esta etapa el incremento en la estatura de los niños depende de un crecimiento fetal, de cómo fueron en este caso creciendo durante el desarrollo del embarazo, de la gestación de la mamá, y es vamos a decir, un factor que se mantiene durante los primeros años de vida. Y aquí definitivamente la hormona de crecimiento estará desde este momento interactuando para mandar y decir cuánto el niño debe de crecer. Aquí hay algo muy importante. Durante esta etapa de la infancia, el crecimiento es primariamente dependiente de la relación que existe entre los nutrimentos que el niño tiene disponible, ya sea por los nutrimentos que adquirió por la mamá en la gestación y los nutrimentos que adquiere durante los primeros años de vida. Y esta relación que existe entre el nutrimento y la insulina y el factor del crecimiento insulínico, lo cual es una extensión del patrón de crecimiento fetal. Y solo, como mencioné, solo se lleva a cabo durante estos primeros días de vida. Por eso se ha identificado que los primeros 1000 días de vida de un ser humano son únicos e irrepetibles, debido a que el metabolismo en ese momento se comporta de esta manera única y específica durante esta etapa. Cuando el niño tiene una edad ya más grande, vamos a ver que el crecimiento, o sea, qué tanto el niño va aumentando en centímetros, no va a depender directamente de este patrón que se venía presentando, sino empieza una situación donde el crecimiento depende casi exclusivamente de cómo esté funcionando la cantidad de hormona del crecimiento y cómo el niño está percibiendo esa hormona. En esta etapa, por lo tanto, depende el crecimiento de la disponibilidad de la hormona del crecimiento. Tenemos, la verdad, hemos tenido el seguimiento de algunos pequeños durante diferentes etapas y la verdad me ha sorprendido cómo he realmente visto este patrón, donde los niños realmente pueden tener una alimentación no adecuada. Tenemos niños que no quieren comer frutas, que no quieren comer verduras, que sus alimentos pueden estar muy limitados, tener una variedad muy baja, inclusive realmente una disponibilidad escasa, pero si es suficiente para que la hormona del crecimiento se mantenga en un nivel adecuado, el niño puede presentar un patrón de crecimiento de acuerdo a la edad que le corresponde. ¿En qué momentos vamos a ver que los niños que están en esta etapa no logran tener una cantidad adecuada de hormona del crecimiento? Cuando el paciente presenta una desnutrición severa, la limitación de nutrientes o la utilización de estos nutrientes es totalmente inadecuada. El niño presenta una desnutrición en un grado muy, muy avanzado, que la prioridad del cuerpo no es secretar hormona del crecimiento. Y entonces, en vez de que el organismo tenga esta hormona disponible, lo que hace es limitar o anular la producción lo más posible para darle prioridad a otros órganos como son el cerebro, el corazón o los pulmones. Y por lo tanto, en estos niños sí podemos ver una afectación directa de los nutrientes con el crecimiento. Posteriormente tenemos la etapa de la pubertad,
donde el crecimiento es primariamente dependiente de la influencia de los esteroides sexuales en la hormona del crecimiento. Si pueden observar, aquí vemos solo hormona del crecimiento interactúa, aquí hormona del crecimiento y el patrón de crecimiento fetal, que es esta relación nutrimento-insulina y factor de crecimiento insulínico. Y en esta etapa vemos cómo hay una interacción entre la hormona del crecimiento y los esteroides sexuales, que se vienen en esta parte de la pubertad. Realmente podemos observar cómo los niños durante esta etapa no tendrán un crecimiento exactamente de la misma manera. Y realmente es muy importante que tomemos en cuenta este factor. En la siguiente gráfica podremos apreciar la velocidad del crecimiento de los niños. ¿Qué es la velocidad del crecimiento? Es una medida que podemos obtener mediante los centímetros que un niño crece por cada año. Como podemos observar aquí, vemos que los niños van creciendo cierta cantidad de centímetros. Si vemos, durante el primer año de edad es la etapa donde el crecimiento es, la velocidad del crecimiento es extremadamente rápida, obteniendo el niño en un año hasta entre 18 hasta 20 centímetros, lo cual es una gran cantidad. Y ven que a partir de los 2 años de edad, en el segundo año, inmediatamente cae esta velocidad a una cantidad de entre 8 a 6 centímetros por año. En la práctica clínica, realmente en el consultorio, esto me ha ayudado mucho porque me permite explicarles a los papás que se acostumbran durante los primeros meses de vida, que van con el médico, el pediatra, el nutriólogo o a algún centro de salud, a una unidad de salud, y ven que pueden ir creciendo y aumentan los centímetros rápidamente. Pero a partir del segundo año de edad, cuando cae drásticamente, los papás empiezan a tener una preocupación, porque ya no vemos ese crecimiento tan rápido. Y puede ser que cuando lo llevemos no haya crecido entre una consulta y otra ningún centímetro, porque inclusive no se da inmediatamente, el crecimiento no se da día con día. Puede ser que crezcan estratificadamente, periodos de no crecimiento y de repente un periodo muy rápido de crecimiento, que se puede dar de manera escalonada. Entonces, observemos cómo aquí, a partir de esta edad, los niños vamos a necesitar evaluarlos de una manera diferente, porque no vamos a podernos, como evaluación, no vamos a poder decir que este niño no está creciendo, sino hasta que lo evaluemos aproximadamente casi por un año. Si nosotros obtenemos la diferencia entre un año, la medición de un año y el siguiente, podemos observar realmente si logró tener la velocidad correcta. Aquí podemos observar qué pasa cuando entramos a la pubertad, cuando los adolescentes empiezan a tener ese siguiente brote de crecimiento rápido. En las niñas vamos a tener que según la escala de Tanner es una forma de evaluar clínicamente el desarrollo sexual de los niños. Pueden encontrar, están disponibles, si ustedes ponen escala de Tanner, van a poder observar la imagen. En este punto, donde dice pH3 en las niñas, quiere decir que cuando las niñas están en un Tanner etapa 3, están en el punto máximo de velocidad del crecimiento, donde sube entre mantener un 6 centímetros por año, pueden incrementar hasta 8 centímetros en un año. Y cuando aparece ya tal cual la primera menstruación, la menarca, nos quiere decir que la niña
está en una etapa donde la velocidad del crecimiento será cada vez menor, teniendo una disminución de 4 y aproximadamente unos años después teniendo una disminución de hasta 2 centímetros y posteriormente la velocidad del crecimiento pararse por completo. En los niños sucede de una forma diferente. No se da en promedio en la misma edad. Normalmente podemos decir que nuestras mamás, nuestras abuelitas nos dicen, es que los niños crecen por más tiempo. Inclusive pueden decir que hasta los 20 años los niños siguen creciendo. Y esto realmente no es una verdad a ciencia cierta, porque el desarrollo y la velocidad del crecimiento de los niños también depende del desarrollo puberal. Lo que pasa es que no sucede al mismo momento que las niñas. Normalmente las niñas tienden a tener antes este brote y los niños, si ustedes ven, cuando están en el Tanner 3, están iniciando la velocidad del crecimiento. Cuando está en el Tanner 3 nos dice que el niño va a empezar a tener, y si ven, la velocidad del crecimiento en los niños, a comparación que el de las niñas, incrementa aún más. Sin embargo, rápidamente disminuirá, a diferencia de las niñas, que podemos tener una disminución de la velocidad un poco más lenta. Por lo tanto, también en los niños, la velocidad o hasta cuándo crece va a depender dentro de todo de la valoración y del desarrollo puberal. Esto me ha ayudado mucho. Nosotros vemos a una niña o a un niño en el consultorio y podemos decir, realmente si tiene 13 años todavía le hace falta crecer, entonces el peso se puede ir compensando conforme vaya creciendo. Sin embargo, si no evaluamos correctamente el periodo de desarrollo puberal en el que se encuentra este niño o niña, podríamos estar cometiendo un error, porque cuánto hace falta crecer va a depender no de la edad, sino del desarrollo puberal de los niños. Quisiera compartir con ustedes en esta diapositiva parte de los resultados que obtuve en un estudio realizado en relación a la evaluación de la velocidad del crecimiento y la ganancia ponderal en niños de 0 a 6 años. En esta columna podemos encontrar el indicador que se evaluó, como puede ser la velocidad del crecimiento, comparado con la velocidad del crecimiento que establecen los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, la ganancia ponderal y comparación con la ganancia ponderal establecida por la OMS. Podemos ver que en la corte que se evaluó, estos niños que se les dio seguimiento entre de los 0 a 6 años de edad, obtuvimos que en este periodo, en este primer año, los niños crecen en promedio 21.9 centímetros por año. Si lo comparamos con lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que son 25.4 centímetros en promedio, podemos observar que existe una diferencia estadísticamente significativa en estos valores. Esto es muy importante porque los primeros 1000 días de vida, como ya les comenté, que es desde los primeros días de gestación de un ser humano hasta los 2 primeros años de vida, los niños tienen una velocidad muy rápida y podemos obtener esta velocidad que va a ser diferente al resto de las edades. Y esta es la relación que nosotros vimos con nutrimentos y crecimiento. ¿Qué nos dice esto? Nuestros niños en este periodo no están creciendo adecuadamente, posiblemente porque no están teniendo todos los aspectos que hacen que este niño pueda alcanzar el potencial adecuado. Si observamos a los niños de 1 a 2 años, vemos que aproximadamente hay una diferencia
entre 11.5 y 10.3, la cual nos arrojó una diferencia estadísticamente significativa en estos 2 primeros años de vida. Posteriormente vemos que los niños crecen eh, aproximadamente una cantidad similar a la establecida. Si lo ven de 2 a 3 años, todavía hay una pequeña diferencia, aunque no estadísticamente significativa. Vemos que entre los 3 a 4 años inclusive puede ser un poquito mayor, y entre los 4 o 5 años, realmente en esta etapa, que es la que les decía, que es la que depende de la hormona del crecimiento, vemos que los niños yucatecos que se evaluaron tienen un patrón muy similar a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, vemos que a partir de los 5 a 6 años, los niños que se evaluaron tenían una velocidad del crecimiento significativamente mayor. Y es ahí donde no podemos en este estudio, no evaluamos niños de edades posteriores, pero nos dice algo, que estos niños están empezando inclusive posiblemente más rápido este otro rebote de velocidad del crecimiento, y que posiblemente van a ser niños que ya con esta afectación que tuvieron, si nosotros vemos la cantidad acumulativa, serán niños que posiblemente tengan una talla, si la comparamos con los patrones de crecimiento, significativamente menor a la adecuada. Así también vemos, quisiera tomar el punto de la ganancia ponderal. Vemos cómo no hay una diferencia. Cuando en esta etapa sí hay una diferencia significativa, los niños, aunque no estén ganando los centímetros de longitud, sí están ganando el peso. Y es donde aquí me dice algo muy importante, porque inicia desde estos primeros meses de vida un desequilibrio entre la ganancia ponderal y la ganancia de longitud. Queremos que los niños ganen el peso para decir que están dentro de rangos de normalidad. Sin embargo, la estatura no se está ganando de la forma adecuada. A partir de este año, del segundo, sí vemos una disminución ligera, porque en esta etapa realmente los niños tienen una disminución muy importante del apetito. En esta etapa los niños ya no son bebés, pero tampoco son niños preescolares, no tienen las habilidades para consumir todos los tipos de alimento, tienen dificultades porque ya no quieren las papillas o ya no quieren alimentos como se le daba cuando era bebé, pero tampoco tienen las habilidades para alimentarse como un niño grande, y empezamos a ver que posiblemente la ganancia de peso es inclusive un poquito menor que la recomendada. Después vemos los niños entre los 2 y 3 años van a tener una ganancia realmente igual. Sin embargo, ya vimos que aquí ya llevan los niños una gran diferencia porque no alcanzaron los centímetros recomendados. Sin embargo, sí logramos que el peso que debe de aumentar se aumente. Posteriormente, entre los 3 y 4 años, vemos que hay una inclusive disminución en la ganancia ponderal. Luego se mantiene. Posteriormente, la ganancia será una cantidad relativamente parecida. Estos valores, realmente ver a cada uno de los niños que se evaluaron durante todos estos 6 años de seguimiento, podemos identificar que hay puntos, hay ventanas de oportunidad en el crecimiento de los niños que tenemos que aprovechar. Y no estoy diciendo que posteriormente no sea importante, pero no va a ir relacionada directamente con todo el tipo o la cantidad, la variedad de los nutrientes, y por lo tanto veo aquí un área de oportunidad muy grande para nosotros como nutriólogos poder apoyar a estos pacientes en la práctica clínica y darles una atención mejor. La exploración física
será sin duda una parte fundamental en la valoración nutriológica de los niños. Necesitamos identificar a través de todos estos caracteres, estos signos y síntomas que puede presentar el paciente, ver de qué manera su cuerpo está utilizando esos nutrientes que está ingiriendo los alimentos. De acuerdo a mi experiencia, realmente quisiera recalcar un punto. Necesitamos ver deficiencias y excesos para poder corregirlos. Pero ¿de qué manera muchas veces vamos a poder corregirlos? A través del consumo de los alimentos. Y aunque posteriormente vamos a hablar a detalle sobre la valoración dietética, creo que es muy importante poder asegurarnos de que ese paciente va a tener una ingesta adecuada de los alimentos. Por lo tanto, la exploración física debe de ser fundamental en la parte que nos permite y le da a los niños la habilidad para poder recibir el alimento. La boca será una parte fundamental en la exploración. Muchas veces yo me pongo unos guantes de látex y lo que hago es abrirle totalmente la boca al niño, revisar si realmente tiene la correcta forma para poder morder los alimentos. Les cuento de una paciente que tuve. Llegó a los 9 años. La paciente tenía un estado de desnutrición severa. La mamá estaba muy preocupada porque a pesar de que tenían la disponibilidad, el consumo de alimentos como carnes, pollo, la paciente no lo comía. A la hora de hacer la exploración física, la acosté en la cama de exploración y le dije que cerrara, que juntara lo que son sus dientes. La niña no podía juntar las muelas. Se juntaban los dientes de adelante, pero las muelas quedaban totalmente separadas. Sabemos que a la hora de que comemos con los dientes incisivos, los caninos, nos servirán para arrancar el trozo, pero realmente los que nos ayudan a poder masticar los alimentos para posteriormente formar el bolo alimenticio serán las muelas. Esta chica, teniendo 9 años, no lograba tener ese movimiento y por lo tanto le causaba dificultad y lo que hacía era simplemente no comer pollo, no comer carne ni cualquier otro alimento que le dificultara debido a que no podría tener una adecuada masticación. Esto es uno de los casos que podemos realmente tomar al extremo de un problema que puede ir impactando el estado nutricional desde temprana edad y que al llegar a esta edad podemos ver las consecuencias. Otra de las cosas es la salud bucal. He encontrado en la práctica pacientes que cuando llego y les reviso todo el área, pregunto a los papás, ¿el niño tiene una adecuada higiene? ¿Se lava los dientes al menos 3 veces al día? Niños de hasta 3, 4 años y la respuesta puede ser nunca le he lavado los dientes a mi hijo. Definitivamente en estos casos va a ser muy importante porque ya ha avanzado. El niño desde el primer momento que nace tiene alimento, tendrá la leche materna que tiene muchos componentes y si no logramos tener una limpieza adecuada del área bucal, se irán acumulando, podrán presentando a corta edad problemas de gingivitis, problemas de caries que obviamente afectarán el consumo posterior de los alimentos. Por lo tanto, en la exploración física del paciente debemos ver todos estos detalles. No olvidando, a mí me gusta mucho cuando hay problemas de la parte de la alimentación, decirle a la mamá que en ese momento, enfrente de mí, el niño pueda alimentarse. Si es una mamá que tiene, en este caso, un bebé pequeño, que le pueda proporcionar lactancia materna para asegurarme que está teniendo un adecuado apego, que está logrando succionar adecuadamente. Para los niños más grandecitos, muchas veces no nos damos ese momento, pero es muy importante más en la etapa preescolar
los niños pueden tener mucha dificultad a la hora de ingerir los alimentos, limitando en esta etapa tan importante su ingesta. Por lo tanto, yo les recomendaría enormemente que si pueden hacer la valoración, la exploración física de la alimentación con el paciente, dándole o si la mamá le puede brindar un alimento y observando a este paciente cómo puede llevar a cabo el proceso de la alimentación. La valoración dietética será sin duda fundamental en nuestra valoración nutriológica de nuestros pacientes. En este caso podemos tener muchas herramientas para poder obtener la información que queremos sobre cuáles son, primero, podríamos tener los tipos de alimentos que el paciente consume. Así también, muy importante, las cantidades de estos alimentos. Creo que las porciones, muchas veces, las mamás pudieran tener una idea inadecuada. Puedo tener pacientitos donde la mamá llega y le digo, ¿cuál es el motivo de la consulta? Y me dices, ¿qué creo? Que mi hijo no está comiendo lo suficiente que debe de comer. Y a la hora de hacer la valoración, podemos utilizar las tazas medidoras, las cucharas medidoras, podemos utilizar las réplicas de alimentos que realmente son una gran herramienta. Inclusive ahora que tenemos réplicas de alimentos muy tropicalizadas con alimentos que podemos tener de consumo habitual, nos puede dar una información aún más específica sobre qué cantidad de nutrientes es el que consume el niño y poder comparar con los estándares establecidos, con la antropométrica y ver si realmente está cubriendo este chiquitito las necesidades de alimentación para su edad y para su condición física en la que se encuentra. También tenemos herramientas digitales donde podemos encontrar bases de datos de cantidades de nutrientes, donde podemos con mayor facilidad realizar recordatorios de 24 horas. La frecuencia de consumo realmente será también muy importante porque muchas veces en un recordatorio podrá aparecer el consumo de frutas o verduras, sin embargo no se da de manera diaria o frecuente y por lo tanto puede cambiar la apreciación y la forma de evaluar a este pequeño en su alimentación. Algo muy importante también es preguntar. En casa muchas mamás inclusive ya han manejado las básculas y pueden tener y ellas les pueden dar la cantidad en gramos de lo que su niño está consumiendo. Así que será muy importante preguntar si en este caso tienen disponible este tipo de herramientas para la valoración en casa. Cuando nosotros estamos frente a un paciente, la parte de la rutina que hace. No pregunto solo a ver qué come en la mañana, qué come a la hora de la comida, qué come en la cena. Nosotros necesitamos saber cuál es la rutina total del paciente, a qué hora se despierta, qué es lo primero que hace al despertar. Toma leche cuando despierta, antes de dormir. Necesitamos saber el consumo y la rutina de actividades que el niño tiene durante todo el periodo. Definitivamente la valoración dietética, la clínica, la antropométrica, todas las valoraciones tendrán pequeños cambios de acuerdo a la edad en la que se está valorando el paciente. Inclusive los adolescentes, si nosotros evaluamos a un niño, podemos darle estas opciones y él nos puede decir a ciencia cierta cuánto está consumiendo. Muchas veces nosotros pensamos que esta valoración no sirve de mucho o podemos pensar que el paciente no nos está dando el dato correcto. Sin embargo, realmente tener la información aproximada sobre qué es lo que come un paciente es mucho mejor a no tener ninguna información al respecto. La mayoría de las encuestas dietéticas están estandarizadas y podemos tener datos muy importantes para posteriormente ajustarle una alimentación que cubra las necesidades que hemos observado en este paciente.
Ya que tenemos la cantidad de nutrientes de alimentos que los niños consumen mediante las encuestas dietéticas, debemos comparar estos resultados con los requerimientos nutricionales o nutrimentales establecidos por los diferentes organismos internacionales, como es esta publicación de la FAO y algunas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Aquí podemos observar cómo nos establece diferentes cantidades de energía para las diferentes etapas. Así también nos hace la diferencia de la cantidad de energía que un niño necesite de acuerdo al tipo de actividad que presenta. Cabe aclarar que durante los primeros 5 años, los niños deben de tener una actividad física moderada, que aunque no es en este momento objetivo, creo que la actividad física será muy importante identificar en la valoración. Debemos de preguntar porque inclusive, aunque pensamos que todos los bebés o que todos los niños, por su naturaleza, por la misma desarrollo que tienen, son muy activos, podemos encontrar niños con muy baja actividad durante estos periodos de tiempo y por lo tanto el consumo de alimentos y de la cantidad de energía se debe de adaptar a sus requerimientos. Y posteriormente, tenemos niños más grandes, podamos ver que sí nos establecen las cantidades de nutrientes, en este caso de energía, que pueden adquirir. Algo muy importante es la cantidad de grasas que deben de recibir los niños. Y en estas recomendaciones nos establecen un porcentaje. En niños de 0 a 6 meses tendremos entre un 40 a 60% del contenido de la energía, que realmente es lo que la leche humana nos aporta en este periodo. Sin embargo, cuando ya se introduce en la alimentación complementaria, vemos que vamos a ir teniendo una reducción gradual dependiendo de la actividad física hasta aproximadamente un 35% de la energía. Y después de los 2 años tendremos una cantidad entre 25 a 35% de la energía. Si quieren tener más información, esta guía la pueden consultar en internet. Tiene información muy específica sobre los diferentes ácidos grasos esenciales que debemos de consumir. Otro de los reportes realizados es este de proteínas, que realmente es un reporte muy completo, donde puedan encontrar información muy amplia sobre cómo evaluar la parte de la calidad de las proteínas que deben de consumir los humanos. Sin embargo, aquí podemos obtener que hay una cantidad de manera general que se puede establecer como requerimiento que será muy importante evaluar en los niños. También podemos encontrar los requerimientos de azúcares e hidratos de carbono y por último un gran compendio de todos los requerimientos de minerales y vitaminas que nos servirán para evaluar la parte nutricional y dietética de nuestros pacientitos. En el apartado de recursos les comparto información complementaria para la unidad 1. El primer documento es una publicación realizada por la Academia de Nutrición y Dietética, donde establecen los estándares para la práctica profesional en nutrición pediátrica. Y les comparto algunas partes importantes donde subrayé puntos esenciales para la valoración nutriológica en los niños. Así también podrán encontrar un video donde se explica y se muestra cómo se debe realizar la valoración antropométrica para los pacientes nacidos pretérmino. Por último, les comparto el link de un video donde nos explica muy brevemente qué son los estilos de crianza y cuáles son los estilos de crianza más comunes que podemos ver en las familias. Este punto
es sumamente importante, porque cuando nosotros valoramos a un niño, no hacemos una valoración específica de solo una persona, sino nos vamos a valorar y vamos a identificar a toda la familia. Vamos a identificar cómo este niño convive y se comporta en relación a todos, a varios miembros de la familia. Y también la alimentación como una conducta que se lleva a cabo y de qué manera la familia responde al estilo de la crianza en relación con la alimentación. Definitivamente esto lo comparto porque me ha ayudado mucho en cada una de las consultas que doy, el poder interpretar, poder identificar el estilo de crianza que tiene esta familia, me ayudará a una mejor evaluación y por lo tanto, posteriormente, una atención nutriológica más adecuada y obviamente tendremos un éxito en el resultado que queremos. Para finalizar con la unidad 1, será necesario realizar la actividad número 1, donde ustedes podrán integrar todos los conocimientos adquiridos en los aspectos de valoración nutriológica en el paciente pediátrico. Desempolvarán esa información antes adquirida y podrán realizar investigación de los nuevos datos que serán necesarios. Quisiera que respondieran esas 6 preguntas y que en base a esa información puedan realizar un organizador gráfico donde integren toda esta cúmulo de información para que sea de una manera fácil el recordar cada vez que debamos evaluar correcta y adecuadamente a un paciente pediátrico.